Y muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Vamos a orar para empezar el servicio. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te damos gracias porque podemos estar en nuestros hogares y porque tú nos guardas de cualquier mal y así nos llegará el mal a nosotros, no nos hará daño gracias a ti. Igual cualquiera que fuere tu voluntad, vamos a estar de acuerdo con ella, Señor. Señor, bendice a cada una de las familias que están reunidas en esta hora en torno al mensaje que se va a dar. Permite que sea comprendido de buena manera, que nos sirva, Señor, para nuestro crecimiento y que permitas que podamos aplicar las enseñanzas. Te alabamos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a cantar dos himnos. Vamos a cantar Ponte el manto de gozo y de alabanza. Amén. Y ponte el manto de gozo y de alabanza, alza tu voz a Dios, alábale en espíritu y con entendimiento, magnificad a Dios, alábale en espíritu y con entendimiento, magnificad a Dios. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Las olas del turbión Cristo guardará. Mi barquilla él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él. Es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos tiempos tendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él nos sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Vamos ahora a entonar el himno Solo creed, todo es posible. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible.
solo cree. Buenas noches para todos, santos de Cristo. La gloria del Señor sea con ustedes y en ustedes. Vamos de esa manera a entrar a la palabra de Dios. Vamos a colocar primero un extracto pequeño del profeta y se los voy a enviar. Amén. Muy bien, preciosos hermanos. Vamos a orar entonces. Dios eterno, Señor Jesucristo, tú, el maná escondido, la piedra de corona, la meta suprema de nuestras almas y nuestras vidas, la fuente, Señor, de donde provenimos. Te glorificamos en esta hora, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu presencia y tu dulzura en nuestras vidas. Tú eres maravilloso, Señor, grande, justo, santo y verdadero. Es a ti quienes nos dirigimos ahora en familia, como tabernáculo del Dios viviente. Esta familia preciosa que nos has dado, que estamos unidos en una sola causa, apartándonos de todas las cosas del mundo para enfocar nuestra mirada en ti. Como dice la Escritura en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Háblanos en esta noche, recibe la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos, vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir al libro que más odia Satanás. El libro que más odia Satanás es Apocalipsis. Sabemos que los dos libros que más odia es Génesis y Apocalipsis, porque, dice el profeta, en ellos el diablo es desnudado, su plan, sus intenciones. Y a él no le gustan estos libritos porque también muestra, sobre todo en Apocalipsis, el fin de Satanás en el lago de fuego. Muy bien, queridos, entonces sin más preámbulos, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19. Dice así la eterna palabra del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos que esto es una advertencia solemne y fuertísima acerca de dejar la palabra de Dios tal como está. No tenemos ningún derecho de cambiarla de ninguna manera. Aquí hay una advertencia doble. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él que las plagas que están escritas en este libro. Ya que estamos hablando de plagas, de pestilencias, de locuras, de virus y cosas terribles sobre la tierra, pero esa era una advertencia de Dios. Ahora, mire, esto del coronavirus, quiero hacer un paréntesis acá, es un virus hecho por el hombre, pero yo en estos días les voy a probar que hay unos que Dios tiene listos para el fin de los días y que están debajo del hielo. Por eso que se deshiele la tierra es un peligro grande, porque ahí es donde se van a levantar los virus que se iban a matar a todo mundo, a muchas personas, pero esto es para la gran tribulación. Ya para ese tiempo estamos nosotros en cena de bodas del Cordero. Pero yo se los voy a demostrar. El Señor me lo reveló antier, me lo habló literal y después me lo probó en la Biblia, que Dios tiene previstos estos tesoritos, así le llama, tesoros, virus, para el tiempo de angustia y de guerra, tiempo final. Muy bien, queridos.
Y la otra parte en esta profecía dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esta todavía es más grave. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que la advertencia suprema aquí es, no nos andemos de jueguito con la palabra de Dios. Miremos qué dice el séptimo ángel acerca de esto. La fuente que voy a tomar en primera instancia es la página 83 de Siete Edades de la Iglesia, la edad de Éfeso, verso 75, queridos. Dice el profeta de Dios: es cambiar una sola palabra, quitando o añadiendo. Ese fue el truco original de Satanás en el huerto del Edén. Punto y hago paréntesis. Fíjese que el profeta dice el truco. O sea, por eso nosotros no debemos usar esa palabra trucos. Nosotros no tenemos truquitos ni cosas raras. Porque el que es truculento es el diablo. Listo. Cierro paréntesis. Sigo citando al profeta de Dios. Él solamente agregó una sola palabrita a lo que Dios había dicho. Eso fue suficiente. Eso trajo muerte y destrucción. Y en Éfeso, ya hablando de la edad, fue exactamente igual. Solamente una palabra agregada o una palabra quitada. Y el espíritu antipalabra, anticristo, empezó a prosperar. Verso 76. Ahora, ¿lo entiende? Allí están de nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando de la misma lluvia y beneficiándose del mismo sol, pero vienen de diferentes simientes. Uno de los árboles está con la palabra de Dios exactamente como Dios la dio, la ama y la obedece. El otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Sustituye sus propios credos y dogmas por la verdadera palabra viva, exactamente como hizo Caín, que terminó matando a Abel. Punto, abro paréntesis. Comentario del Espíritu Santo en mí sobre este extracto. Miren, quiero hacerles resaltar y ver acá una gran verdad, que el profeta dice, y vuelvo y parafraseo, dice, ambos, allí están de nuevo esos gemelos, allí están de nuevo estos dos árboles creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, o sea, del mismo mensaje de la hora, tomando de la misma lluvia, o sea, del mismo Espíritu Santo, y beneficiándose del mismo sol, o sea, del mismo Jesucristo. ¿Pero qué? Vienen de diferentes simientes. O sea, mire, y la diferencia radica en que el verdadero se queda con la palabra exactamente, la ama y la obedece, mientras que el falso, ¿qué dice? Dice, el otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Por ejemplo, no son 7 mensajeros, sino 8 o 9. No hay Espíritu Santo hoy. Todas las locuras que enseñan. Y el profeta es claro, dice que no son de simiente. Tú no puedes esperar cambios si la gente no tiene la simiente. ¿Sí? Bueno, cierro paréntesis, sustituye sus propios credos y dogmas por la verdadera palabra viva, exactamente como Caín, que terminó matando a Abel. Entonces, otra señal de la falsa simiente es que matan a los verdaderos creyentes. Los tratan de matarlos, los persiguen, los calumnian,
les llaman serpientes, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ellos en sí no llevan simiente. Y el profeta continúa diciendo, pero no teman, rebaño pequeño. Aleluya. Quédese con la palabra. Amén. Mantengan esa palabra entre ustedes y el diablo. Wow. Eva no lo hizo y ella falló. Amén. Y cuando la iglesia deja deslizar la palabra, entonces entra a los abismos de la oscuridad de Satanás. Amén. Abro paréntesis. Ey, oiga bien, cuando la iglesia deja deslizar la palabra, una añadidura o algo que le quites, dice, entra en los abismos de la oscuridad de Satanás. Allí es donde están muchos que se creen de este mensaje, pero no saben que están perdidos. Quiero llevarlos a esta escritura que está en Apocalipsis 2:3. Vayan a sus Biblias, pasen del 22, 18 y 19 a Apocalipsis 2:3. Mire, y este es un mensaje que Dios le está dando a la edad de Éfeso. ¿Sí? De Éfeso. Mire lo que dice. Y haz para los nuevos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran 7 iglesias locales que quedaban en el Asia Menor, amén, todas fundadas por el apóstol San Pablo. Amén. ¿Ok? Esas 7 iglesias locales que quedaban en el Asia Menor, que hoy es la actual Turquía, simplemente también estaban representando y tipificando 7 períodos desde que el apóstol San Pablo fundó la edad de Éfeso en el año 53 después de Cristo hasta el final de los días. Estamos en la edad de la Odisea. Pero todo lo que pasa con las edades es tipo y sombra de lo que veríamos nosotros hoy. Muy bien, queridos. Entonces, Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Doy vuelta de página, estoy en la página 84 de las 7 edades de la iglesia, edad de Éfeso, y voy a entrar al verso 77. Esto es casi igual a lo que dice en el versículo 2. Pero en el versículo 2, el trabajo, la obra y la paciencia eran los resultados de haber guardado la sagrada palabra que había sido encomendada a ellos. ¿Cómo es que rechazaron a los adversarios? ¿Qué crédito eran para Pablo? Pero en este versículo, el 3, sus persecuciones, pruebas y paciencia eran por causa del bendito nombre de Jesús. Ahora, verso 78. Usted notará que eso no es nada extraño, porque es la palabra y el nombre los que hacen que el enemigo corra tras nosotros como un río. ¡Ja! ¡Qué glorioso! Paréntesis aquí. Es la palabra y el nombre los que hacen que el enemigo corra tras nosotros como un río. Continúo parafraseando al profeta. Aquella palabra poderosa que fue manifestada en sanidades, señales, prodigios y otras demostraciones hizo que los fariseos clamaran por la muerte de los verdaderos creyentes. Y ahora, en ese mismo nombre, odiado y despreciado por los judíos, fue motivo de mofa, lo cual es burla, por los intelectuales, quienes se reían al pensar que alguien fuese tan insensato como para creer que un hombre murió y luego resucitó y ahora está sentado en los cielos. Así que aquí estaban los perseguidores religiosos, los judíos, maldiciendo a este Jesús, el cual era para ellos un Mesías falso. ¿Cómo les parece? Y aquí estaban los demás riéndose con gusto y mofándose ásperamente del nombre de un Dios nuevo que fue para ellos ni siquiera
un Dios. Qué tremendo esto, hermanitos. Me hace acordar de que, por ejemplo, Dios resucitó a través de una oración mía en una ciudad de Colombia. Un niño llamado Santiago, el 1 de abril del año 2011 en Neiva. El efecto de esa resurrección es que después, en el mismo mes de abril, tuvimos una reunión en Santa Fe, Bogotá, en el barrio San Francisco, a la cual toda la congregación de Neiva se movió porque había visto el poder de Dios. Su propio líder en ese momento testificó de todo esto, se glorificó el Señor. Habían más o menos unas 500, 600 personas en esa reunión. 2 años aproximadamente trabajamos sirviéndole al Señor con la gente de Neiva, gente muy linda, muy bonita, pero luego el gusano de la envidia los picó a su líder, picó a otros de sus líderes y empezaron a tergiversar la palabra y a negar todas las cosas que se hicieron. Hubo muchos milagros, muchas restauraciones de hogares, muchas cosas. ¿Dónde quedó eso? Olvidado, tirado por el inodoro, hasta el punto que los líderes de esa congregación después se atrevieron a llamarnos serpiente. Así de simple. Es triste ver, y esas personas se han desviado de la fe. Es triste ver cómo eso se cumple hoy igual. Hay que orar por esas personitas, pero vemos que están jugando del lado equivocado. Tienen un problema enorme conmigo y con nosotros, y es que nosotros los amamos. Porque el profeta de Dios enseñó que simiente de Dios no persigue simiente de Dios. Son los réprobos y malignos los que persiguen, calumnian y hacen todo este tipo de cosas. Bien, queridos, siguiendo con la línea de lo que quiero traer en esta noche, voy a leer Apocalipsis 2:4, que es el siguiente del 2:3. Y Apocalipsis 2:4, después del Señor elogiarlos en el 2:2 y en el 2:3, dice el Señor a la primera edad: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, mis preciosos, quiero que piensen en esa frase tan tremenda del Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. He pasado a la página 86 de las 7 edades de la iglesia y voy a entrar en el verso 86 para parafrasear lo que el séptimo ángel, Dios en el séptimo ángel, nos dijo sobre este versículo. Aquí viene algo demasiado fuerte, queridos. Para entender esto, usted tiene que comprender que el Espíritu no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para la edad entera, que duró, dice aquí el profeta, como unos 120 años. Duró más exactamente hasta el año 117 después de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. Quiero hacerles ver algo aquí supremamente importante y recalcarles. El mensaje, no duró hasta el año 117, sino hasta el año 170. O sea, del 53 al 170 y 117 años. Por eso el profeta dijo como 120 años. Pero a mí me gusta ser exacto para que usted esté claro de esto. Entonces mira lo que dice. Este mensaje era para la edad entera que duró como unos 120 años. Entonces el mensaje era para todas las generaciones en este espacio de tiempo. O sea, entre el año 53 y el 170. Ahora, la historia, mire lo que dice. La historia sigue repitiéndose.
En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación, solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego original. Mire, hermano, aquí hago un paréntesis y le digo algo peligrosísimo, porque hay personas que están viviendo del resplandor de este mensaje. Yo he visto personas que se pelean a puños casi, que si este es el mensajero o no es el mensajero, que es este y que no es Soto, que es este y que no es Philip Cacú, pero en su vida no hay nada del fuego original de este mensaje. Así que, hermanos, mi invitación es a volver al fuego del Espíritu Santo, a volver a la llama viva, inmortal, que nos mantiene en real unción, en victoria, en santidad, en pureza, en verdad, en una vida vivida de ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos, buenos seres humanos, buenos ciudadanos, hermanos. Que el fuego del Espíritu Santo se note en nuestras vidas y que la gente sepa que hay una antorcha inmortal llamada Cristo dentro de nuestras almas, hermanos amados. Continúo parafraseando al profeta, verso 87. Entonces Dios enciende el fuego de nuevo y se repite el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad que Dios no tiene nietos. Paréntesis. El profeta dice esto: Dios no tiene nietos. ¿Por qué hago paréntesis? El profeta en muchos otros extractos dijo que esta frase la aprendió de un hombre que incluso después se desvió. Fue el doctor David Duplessis. David Duplessis decía: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas. Paradójicamente, este doctor David Duplessis, quien en el tiempo del profeta tenía un puesto muy relevante entre los pentecostales, le llamaban el Señor Pentecostés. Y él fue uno de los que el 27 de junio de 1956, en Minneapolis, ¿sí?, formó la REC, la Renovación Ecuménica Carismática, lo cual fue un movimiento diabólico de Satanás. Fue cuando ese miércoles 27 de junio del 56, un día maldito, casi tan maldito como cuando crucificaron a Jesús de Nazaret, la iglesia pentecostal vendió su primogenitura y William Branham, que era el orador de esa mañana, iba a ser presentado por Clayton Solmore, mi amigo, que me contó todo esto y que está en su libro Nadie se atreve a llamarlo engaño. Entonces él, cuando fue a presentar al hermano Branham salió, empezó a dar vueltas en el púlpito y dijo: hermano Clay, será lo que tiene que ser. Abandonó la tarima. El hermano Clay creyó que salió al baño, pero cuando el hermano Clay vio que pasaron unos minutos, fue a buscarlo y se dio cuenta que el hermano Branham había cancelado las reservaciones en el hotel y se había ido a Jeffersonville, como una indicación de que el Dios viviente había tomado su vaso para rechazar al atrio pentecostal, y entonces tendríamos que ser llamados a la piedra que corona más allá de Pentecostés. Entonces, queridos hermanos, ya les hice ese paréntesis allí. Para eso es que necesitamos los atalayas. Entonces Dios no tiene nietos. El profeta tomó eso a pesar de que David Duplessis se torció. El profeta lo vindicó y quedó parte del mensaje. Entonces repita conmigo allá en su casa: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos e hijas. Dios tiene hijos e hijas. No puedo vivir con la fe prestada de mis papás. Tengo que vivir con una fe propia, producida por el bautismo del Espíritu Santo en fuego en mi alma. El bautismo del Espíritu Santo en fuego en mi alma. Y el pueblo dice amén. Amén. Aleluya, aleluya. Hay fuego aquí. Escuchen entonces, hermano. Sigo leyendo al profeta, verso 87. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural, igualmente como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica. No está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos, nuevo nacimiento. Y cuando llega la siguiente generación,
no son sencillamente cristianos algunos, sino que han tomado un nombre denominacional y ahora son bautistas, metodistas, etcétera. Eso es exactamente lo que son. No son cristianos. Para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. Entonces, mis preciosos, esto nos pone, abro paréntesis, esto nos pone en una situación tremenda, hermano. Tenemos que pensar qué pelambre tenemos, qué linaje traemos, si somos de pedigrí, de casta, o si simplemente somos cristianos ordinarios y vulgares que venden su primogenitura por cualquier cosa. Tenemos que evaluar en esta noche qué estirpe hay en nosotros, si somos linaje escogido, pueblo adquirido, linaje de Dios, reyes y sacerdotes que tienen victoria sobre el enemigo. Continúo leyendo y citando y parafraseando al profeta, verso 88. Escuchen esto es tremendo y estremecedor. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el espíritu, todo esto empieza a decaer. Y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Abro paréntesis. Quiero hacerles ver que el profeta aquí dice tres cosas muy puntuales. Uno, el deseo ferviente de honrar a Dios. Dos, la pasión de conocer su palabra. Tres, el lloro de avanzar más en el espíritu. Oh, hermano, eso tiene que estar en los cristianos genuinos de hoy. Y si no está en ti hoy, pídele ahora al Dios de los cielos que baje y te coloque esas tres cosas para poder tener victoria sobre el enemigo. Amén. Continúo parafraseando al profeta, verso 88, parte B, después de formal. Punto. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. Ojo, el rendimiento completo a Dios estaba decayendo. Y la gente no tenía cuidado en lo que Dios pensaba. Escuche, la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba. A medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. Oh, hermano. La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero de todas maneras lo hicieron. Verso 89, dice el santo profeta de Dios, esa es la historia de la iglesia, cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo, ojo, en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso. Descansado y desatado. Abro paréntesis, mi hermano. El profeta aquí claramente en el verso 89 nos está diciendo, o nos ajustamos con Dios o nos ajustamos con el mundo. La respuesta está con cada uno de ustedes. Y él dice que si nos ajustamos con el mundo, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Escuche, hermano, cambian su modo de vestir. 1, sus actitudes. 2, y su comportamiento. 3, y lo más triste y duro, llegan a ser flojos. Hey, hermanos, sigo aquí abriendo paréntesis y les digo como pastor, si te estás arrodillando para orar, si lees por lo menos un capítulo de la Biblia al día,
Si oyes por lo menos o lees unas 5 paginitas del mensaje al día, tan siquiera, o entraste en la flojera de una vida sin sentido, de una vida sin propósito, de una vida desenfocada, tratando de ajustarse con el mundo, teniendo una vida light. Tremendo. Queridos, Dios los bendiga. No los estoy regañando, estoy trayendo la palabra de Dios. Sigo con el verso 90. Entonces observe, porque este es un ciclo, dice, el ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Ahora, quiero explicar acá algo importantísimo. ¿Qué es un avivamiento? El profeta lo define claramente también en las edades de la iglesia. Un avivamiento es un movimiento del poder de Dios. Un avivamiento es un movimiento del poder de Dios. El profeta también en varias prédicas y enseñanzas lo reflejó de esta manera. Dice, es como un lago. En este lago, ¿sí?, hay cierta cantidad de agua. De repente viene el viento que representa al espíritu y empieza a sacar piedras y suciedades de esa agua y empieza a mover las olas de esa agua, pero no es que haya más gente. Sí, hay la misma cantidad de agua, pero se está moviendo por el poder divino. Entonces, y en los avivamientos producen ¿qué? Producen limpieza. Amén. Limpieza. Hermanos, necesitamos estar avivados, porque la Biblia dice que el Señor avivará la obra en mí. Y le creemos a ese Dios de la Biblia. No queremos vivir de un Dios histórico. En esta noche hay que sacarlo y levantarlo de la historia. El Dios de William Branham está vivo en mí y debe estar vivo en ti y producir los mismos resultados en tu vida, porque es una vida vivida. El profeta dijo, no solo me predique un mensaje, vívame una vida, que a eso le creerá la gente. Continuamos, queridos, en ese verso 90, vuelvo a citarlo, el ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Uno solo tiene que recordar esta última obra de Dios en el Espíritu, cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza de las manifestaciones del Espíritu. Dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían realidad. Está hablando del movimiento singular, histórico, maravilloso, en 1906, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí en Azusa Street y de mirar cómo comenzó esto. El Señor es maravilloso y allí grandes hombres y mujeres de Dios se pararon por esta palabra de verdad. Aleluya. Verso 91. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Vistieron el coro con togas. Organizaron un movimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Ya no existía el clamor de gozo, ya no existía la libertad del espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era casi todo lo que les quedaba. Oh, hermano, qué tremendo. Mire, aquí abro paréntesis y sobre este versículo hago el siguiente comentario en el Espíritu Santo. El profeta está diciendo claramente que formalizaron la adoración. Tenían una forma de adoración, pero el fuego que movía esa adoración ya no estaba, lo habían perdido. Mire lo que dice, incluso empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Por eso usted tiene que discernir qué libros lee, tener cuidado, porque como dice el viejo adagio, a veces la curiosidad mató al gato. Ojo con eso. A veces la gente, por adquirir más conocimiento, lee unos libros que no son dignos de ser leídos. Por eso siempre pídale guianza a su pastor. Pastor, mira, este libro, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque a veces
Yo conozco gente que ha comprado libros, se ha puesto a leer esos libros y se desviaron de la doctrina. Y después terminan diciendo que este mensaje no es nada. Así que hay que tener cuidado con esto, hermano. Mire lo que dice, bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Aquí ya no está hablando de pastores dirigiendo, sino de chivos dirigiendo. Y el chivo es tipo y sombra del demonio mismo. Así que hay serias personas con espíritu de chivo dirigiendo las iglesias. ¿Cómo se ve eso? No es porque a uno se le ocurra o no. El árbol se reconoce por su fruto. El Hijo de Dios siempre va a sembrar armonía, paz, dulzura, pureza, santidad. El chivo siempre va a sembrar calumnia, mentira, discrepancia, chisme y cositas por el estilo. Así que uno siempre tiene que tener cuidado de qué lado está, si del pastor o del chivo, ¿sí? Entonces hay que decirle, sal de ahí, chivito, chivito, sal de ahí de ese lugar. Muy bien, hermano precioso. Dios me los bendiga. Muy bien, queridos. Entonces, aquí esto es muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Mire, y aquí hay algo que quiero referirle, porque muchas veces se habla del amor y de las cosas, pero no se comprende esto. Voy a leer el verso 92 y parafraseo al profeta. Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran apóstol del amor, está hablando del que se recostó en el pecho de Jesús, ciertamente se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Ajá, porque él era el apóstol del amor. Y él dijo, escuche, primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¡Qué tremendo! Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Amén. Primera de Juan 5:3. Mire, parafraseo al profeta en el siguiente versículo, verso 93. Óigalo bien y mire con lo que yo comencé. Un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. Hey, lo repito, esto debería ser enmarcado con letras de oro en el fondo de nuestro corazón. Un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. Oiga bien, la gente dice que ama a Dios, va a la iglesia, aún grita y se regocija, canta y tienen un gran tiempo emocional. Óigalo bien. Pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si esa gente está en la palabra, caminando en ella, viviendo en ella, si hacen todo lo demás y luego, sí, hacen todo lo demás y luego no caminan en la palabra. Tales personas pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Óigalo bien. Amén. Vuelvo y repito, tales personas pueden decir, oh, soy del mensaje, yo amo a Dios, yo canto como un arcángel, ajá, pero tus vidas demuestran lo contrario. Amén. Son torcidos, ¿sí? No les importa robarse los impuestos, no les importa hacer cosas sucias y bajas, no, ellos lo justifican todo con Dios. Ellos no les importa estafar, no les importa robar, no les importa llevar una vida descuidada, pero además de que están haciéndolo mal, critican a los que nos esforzamos por cumplir con todos los requerimientos de Dios. Qué ironía, pero es exactamente así. Es la verdad. Sigo parafraseando al séptimo ángel. ¡Qué felicidad! Estamos en la palabra segura de la hora, la Biblia traído a través de la lupa de un profeta. Verso 94, página 88. Dice el profeta de Dios, tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de eso antes de morir.
Gente diciendo que amaba a Dios, pero no obedeciendo su palabra. Punto. Abro paréntesis. Hijitos, por quienes sufro dolores de parto, como dijera Pablo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Es tiempo de no andar con incoherencias raras en nuestra vida. Muchos se emocionan, oh, aleluya, yo amo a Dios, oh, Señor, cómo te amo. ¿Sí? ¿Y la obediencia qué? Amén. ¿Y la obediencia a la palabra qué? Amén. ¿Y la obediencia a Dios en el pastor qué? Amén. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo quitamos de la Biblia? No lo podemos quitar. Escuchen, gente diciendo que amaba a Dios, pero no obedeciendo su palabra. Sigo parafraseando al profeta. Escuchen, oh iglesia de Éfeso, algo está sucediendo con ustedes. Alguien está tratando de agregar o quitar de aquella palabra, pero lo están haciendo tan astutamente que ustedes no lo pueden notar. No han hecho todavía algo tan grande que se pueda notar abiertamente. Lo están haciendo solapadamente y lo están introduciendo por medio del razonamiento y el entendimiento humano. Y es algo que los dominará si no lo rechazan. Abro paréntesis. Fíjate que el profeta dice, usted tiene que rechazar eso. Usted tiene que rechazar cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Si el diablo viene y te dice a ti, tú eres una basura, tú no sirves para nada, tú eres esto y lo otro, tú le dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apártate de mí, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Y él va a salir corriendo. Él es un cobarde. Él no se puede parar delante de la palabra. Pero si tú te dejas abofetear y cachetear y escupir sin pararte firme por la palabra, ¿qué hacemos? Sigo citando al profeta. Mire lo que dice el profeta, hermoso. Y es algo que los dominará si no lo rechazan. Vuelvan a Pentecostés antes de que sea demasiado tarde. Vuelvan a Pentecostés, a esa primera experiencia del bautismo en fuego del Espíritu Santo. Amén. Y yo les digo esta noche, después de volver a Pentecostés, hay que ir más allá de Pentecostés. Pentecostés fue en Hechos 2, pero más allá de Pentecostés es Hechos 4. Estúdielo en su casa. Yo he hecho cultos interminables sobre esto, así que esta iglesia no va a tener disculpa. Amén. Muy bien, escúchenme bien. Verso 95. Pero como siempre, la gente no hace caso al aviso de Dios. Aquella antorcha de avivamiento edificada sobre la sagrada palabra es tan maravillosa. Y la manifestación del Espíritu tan bendita que un poquito de temor entra y una voz quieta dice al corazón: ¿cómo podemos proteger esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que este avivamiento continúe? Verso 96, mire la trampa. Entonces es cuando entra el espíritu anticristo y dice: mira, ahora tú tienes la verdad. Toma cuidado que no se pierda. Organízate y establece tu credo de lo que crees. Ponlo todo en un manual eclesiástico. Y así lo hacen. Se organizan, le agregan a la palabra y se mueren igual como Eva, por haber tomado solamente una palabra equivocada. Una sola producía muerte. Ahora, ¿qué será lo que tenemos hoy en un montón de iglesias donde ya más de la mitad no es palabra de Dios? Ah, mire qué tremendo lo que está diciendo acá el profeta de Dios. Es la palabra de Dios la que trae vida. Quiero que repita conmigo. Es la palabra de Dios la que trae vida. Y lo que cuenta no es lo que nosotros decimos acerca de la palabra, sino lo que dijo Dios. Estoy muy molesto. Escuchen, estoy muy molesto con personas que me quieren interpretar el mensaje, que me quieren interpretar la Biblia. La Biblia es de libre, no es de libre interpretación. La Biblia se interpreta a sí mismo, queridos. Si quiere comprobarlo, la Biblia dice:
y Dios dijo, sea la luz. Asómese en una mañana y vea a ver si hay luz o no. Ese es el cumplimiento de la palabra de Dios, la salida del sol. Y Dios dijo, sea noche. Bueno, asómese ahorita a ver si esto es verdad o no. Eso no necesita interpretación, hermano. Eso se necesita es creerle a Dios. Muy bien, ya casi termino. Vamos a avanzar a Apocalipsis 2:5. Porque aquí viene la parte amonestativa de Dios, la amonestación. Una amonestación es una corrección. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Paréntesis, le dice tres cosas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Una, y arrepiéntete. Dos, y haz las primeras obras. Tres. Pues si no, sigo parafraseando la Biblia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. ¡Wow, mis queridos! Qué advertencia tan solemne para la primera edad que tenía la palabra pura. Cuidado. Muy bien, verso 97. Parafraseo al profeta. Dios les dice que recuerden. Ajá, ¿sí ve? Yo le estoy recordando lo que trajo el séptimo ángel. Claro está que algo se les había escapado de la mente. Abro paréntesis. ¿De dónde se les había escapado? De la mente. Por Dios, cuiden su mente, porque la batalla más grande jamás peleada, ¿dónde es? ¿En las nalgas? No, hermano. ¿En los codos? No, hermano. ¿En la nariz? No, hermano. En la mente, hermano. En la mente es la batalla más grande jamás peleada. Entonces, claro que está que algo se les había escapado de la mente. Se habían olvidado de algo. Él les dijo que volvieran en sus mentes al punto de origen. El origen de la primera edad fue Pentecostés. Ve usted Hechos 2. Pero ellos habían caído de ese nivel. Mire, algunos de esta iglesia hemos tenido el privilegio de estar allá, donde cayó el Espíritu Santo por primera vez. Es más, la última vez que fuimos pasó algo muy sobrenatural allá. Y Dios nos dio unas escrituras muy tremendas. Eso está grabado en video. Se habían olvidado de la gloria y la maravilla de Pentecostés. Escuche, era tiempo de volver mentalmente y luego también en realidad. Amén. Volver a donde podían decir, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Volver a la pureza, como cuando trataron con Ananías y Zafira. Estos se pusieron de mentirositos y pum, cayeron muertos. Y Dios le ha dado la oportunidad a algunos que han tratado de hacer cositas equivocadas y por gracia. Pero entonces, como Dios les detiene el juicio en el pastor, viene y pum, Dios golpea al pastor en diferentes cosas. Es pura misericordia de Dios en el pastor parándose en la brecha. Ya sal de eso. Entran en las cosas gloriosas, hermano. Entren en las cosas verdaderamente gloriosas. Volver a la puerta, la hermosa. Oh, qué tremendo, la puerta, la hermosa, era la puerta del templo, hermano. ¿Sí? Oh, qué infamia es desviarse del camino de Dios. Mire cómo lo dice el profeta. Oh, qué infamia es desviarse del camino de Dios y apoyar aquellos hechos que deshonran su nombre. Hermano, infames. Infames se han desviado del camino de Dios y la gente los sigue, los sufre, les hace monumentos, ¿sí? Y se están yendo al infierno y no lo saben. Y unos pusilánimes degenerados, ¿sí? Siguen todo tipo de babosadas y mentiras, ¿sí? Y locuras, y sufren con ellos. Si el profeta dice que es una infamia, es una infamia. Y cuando Dios se para duro por eso, usted como cristiano, por favor, hermano, ¿qué hacemos con esto? Todo aquel que invocare su nombre, apártese de iniquidad. Mire lo que dice. Todo aquel que invocare su nombre, y su nombre es el Señor Jesucristo. Dice, no, conviva con la iniquidad, conviva con los infames. No, apártese de iniquidad y mantenga su vaso puro para Dios. Fíjese en lo que usted era
antes en su corazón y en su mente y en su vida. Entonces, vuelva a eso. Verso 98. ¿Lo aman, queridos? Amén. ¿Y cuál es la manera de volver? Escuche, el camino a seguir es el camino del arrepentimiento. ¡Ah, qué hermoso! El camino del arrepentimiento. Si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del arrepentimiento, escuche, si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del arrepentimiento, esta que lo va a soltar es una bomba. Entonces el cristiano tibio o el que ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho más. ¡Wow! ¡Wow! Por favor, el cristiano tibio o el que ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho más que el pecador. Porque mire que la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece a quien, al impío. ¿Qué diferencia hay? Que el pecador no conoce, pero el impío ya conoce y sigue haciendo las mismas bandideces, los mismos errores, las mismas mentiras, los mismos encubrimientos. ¡Ey! Nos tiene que dar asco ya eso y realmente arrepentirnos muy bien para seguir adelante, para doblar las rodillas y escalar la piedra de corona prometida, porque hay un Dios viviente que nos está esperando para rapto. Amén. Oh, hermanitos lindos. Escuche, arrepiéntanse, dice el profeta. Muestre los frutos dignos de arrepentimiento. Pruébelo por medio de su vida. ¿Cómo me gusta esto? Pruébelo por medio de su vida. Dios dice, si no se arrepienten, les quitaré su candelero. Amén. ¿Sabía usted que su candelero era su pastor? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ciertamente, una iglesia en esa condición no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto en oscuridad. Entonces Dios quitará a su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos. Y así continuarán hablando del cristianismo, pero estarán privados de ello. Esto es fuertísimo, hermano. Esto es teso, serio, profundo. Escuche bien. Verso 99. Arrepiéntase pronto, no dilate. Claro está que Éfeso dilató, porque su tiempo de vida no fue muy largo. La gloria de Dios disminuyó rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta cuando la ciudad quedó convertida en ruinas. Su templo glorioso terminó en escombros. La tierra llegó a ser un pantano habitado por aves del agua. La población se había ido por completo, con excepción de unos cuantos incrédulos, en una aldea sucia. No quedó ni un solo cristiano. El candelero fue quitado de su lugar. Verso 100. Ahora, esto no quiere decir que ella no pudo haberse arrepentido. No quiero decir tampoco que nosotros no podemos arrepentirnos. Sí podemos, pero lo tenemos que hacer pronto. Tiene que ser un arrepentimiento ante Dios con lágrimas y gemidos que procederán del corazón, y entonces Dios restaurará. La gloria vendrá de nuevo. ¡Aleluya! Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo. Cuando un cristiano arrepentido dice, perdóname, y te lo estoy diciendo con lágrimas en los ojos, entonces Dios cambia el tono. Cuando un cristiano arrepentido dice, no me sueltes, no me pases, entonces Dios dice, no te suelto. Pero cuando estamos en nuestros orgullos, soberbias, jactancias, queriendo saber más que Dios, entonces Dios se aleja de nosotros. Padre, que como esa cieguita Fanny Crosby, que compuso tantos himnos para Dios, tanto que les tocó hacer tantos con otros nombres, podamos decir en esta noche, no me pases, no me olvides, tierno Salvador. Amén. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Oh Dios de Israel, Jesucristo de Nazaret, Padre de Abraham, de Isaac y de Israel, de Pablo, Pedro, Juan, de William Marion Branham, mi Padre, Señor, mi Padre en esta noche. Te glorifico, te adoro, te alabo, Señor. Gracias, Padre poderoso. Tócanos,
Y ayúdanos en esta noche, Señor, y que el pueblo pueda comprender la magnitud de este servicio y que es un antes y un después en nuestras vidas, porque estamos abriendo la perspectiva a una línea de servicios seguidos que traerán algo maravilloso para la novia. Oh, Padre, el diablo ha querido cerrarnos, el diablo ha querido aniquilarnos, pero ahora estamos más avivados, más firmes y en roca, día a día, buscando de ti, Señor, porque aquí están tus aguiluchos clamando: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oh Dios, mi alma está incendiada y queremos ser pirómanos del Dios Altísimo, prenderle fuego para que se queme la escoria en todos tus hijos. Baja, Señor, en esta hora allí en sus hogares y háblales y diles: yo los estoy visitando hoy, yo los amo, los quiero para mi novia, para mi rapto. Afínense, caminen en él. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Consejo sano. Tenemos tiempo, ir los cultos por lo menos 2 veces. Los veo mañana. 10 de la mañana comienza el servicio. Voy a entregar el servicio al director de himnos para que ore por diezmos y ofrendas, y en el momento que lo haga, saque su diezmo y ofrenda y guárdelo. Recuerde, la continuación de esta iglesia depende de eso, y el mantenimiento ahora de muchos de nosotros, incluido yo, que usted sea fiel en eso en el momento de dificultad. Amén, vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, Señor, agradecidos por tu palabra en esta noche, Señor, porque, Señor, tú nos has traído con bien hasta aquí, Padre Santo. Señor, ahora queremos cumplir tu palabra, tu escritura, Señor, recogiendo los diezmos y ofrendas, Señor, en esta noche. Señor, te pedimos que seas bendiciendo los hogares de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que nunca falte el pan natural como el espiritual, Padre bueno, en nuestras mesas, Señor Jesucristo. Señor, lo pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Muy bien, queridos. Gracias por su presencia en el servicio. Gracias por su sí a Dios. Vamos a orar para terminar y colocar esta noche, donde la muerte está rondando por las calles, por los hospitales del mundo, pero nosotros estamos resguardados bajo la segura y luminosa palabra de Dios. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, cuánto te amamos, Señor. Sabemos que esta palabra está generando un efecto contundente y definitivo, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor amado. Alabado seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora permite que tus hijos terminen meditando esta palabra, que sean diligentes, que no esperen 8 días para volverla a oír, sino que mañana mismo o esta misma noche, porque ya mañana van a oír otro maná. Ahora se intensificó esto, Señor. Padre, fortalécenos y ayúdanos. Tú tienes un propósito con todo esto. Amén. Bendito seas. Colocamos la noche en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.